Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, cambios en el Ministerio Público y en las altas cortes. ¿Qué puede traer este acontecimiento a la sociedad dominicana? Y vamos a conversar sobre el tema con el doctor Carlos Pimentel, abogado y director ejecutivo de Participación Ciudadana. Además, una de las firmas, ahora como en receso, que nos honra en acento.com.do. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar. Muchas gracias por acompañarnos. Carlos, bienvenido una vez más a tu casa. Bueno, un placer siempre estar aquí y poder analizar temas de tanta relevancia, sistema de justicia. Bueno, vimos, Carlos, primero los cambios que ya se dieron en el Ministerio Público. Y yo creo que nuestra querida amiga Edith Febles, yo no sé si es vidente, profeta, o quizás si ella da todos los números de la lotería, cualquiera acertaría, ¿verdad? Porque sí, tal cual ella dijo, con muy pocas variaciones se cumplieron los datos que ella adelantó. Bueno, sin lugar a duda, este proceso ya fue evidenciado con tiempo que no conducía al fortalecimiento del Ministerio Público y sobre todo a la carrera del Ministerio Público. Nosotros debemos decir que en los actuales momentos nos encontramos en retrocesos importantes con relación a la débil carrera del Ministerio Público. ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto porque lo que se debió producir fue una evaluación de desempeño, pero para que se realice una evaluación de desempeño tiene que existir el escalafón al interior del Ministerio Público, y no existe el escalafón al interior del Ministerio Público. Si bien es cierto que la ley orgánica del Ministerio Público establece y que el mismo debió ser reglamentado, debió ser establecido, no existe escalafón. Entonces, si no hay escalafón... Hagamos una paradita ahí, Carlos. Vamos a explicar eso. ¿Cómo debería operar en la práctica ese escalafón en caso de que existiese? Bueno, se supone que tenemos que tener una especie de categoría de servidores públicos en función de sus capacidades, de su competencia y del tiempo en el Ministerio Público. Es decir, fiscalizador, no es lo mismo o aspirante, un fiscal que llegue hoy a uno que ya tiene 5 años de experiencia y servicio y de preparación. Obviamente, no es lo mismo un aspirante a fiscalizador, un fiscalizador, tal vez un fiscalizador 1, un fiscalizador 2, fiscalizador 3, un ayudante, ya un fiscal titular, o un fiscal de corte o de una procuraduría especializada. O sea, tiene que haber como mucha claridad con relación a las competencias y los tiempos entre las funciones. Eso no existe al interior del Ministerio Público, eso no está reglamentado. Y si eso no existe, entonces estamos hablando que no existe carrera. Pero lo más grave de este proceso y de este nudo en el cual se encuentra la carrera del Ministerio Público es que los casi 40 fiscales titulares que cesan en sus funciones son fiscales de carrera, pero no fueron promovidos a una función superior, o sea, no fueron promovidos a procurador de corte ni a una fiscalía especializada, eléctrica, medioambiental, salud, pero no pueden ser jubilados ni pensionados porque no tienen el tiempo, pero siguen en el Ministerio Público. Pero ¿cuáles serán sus funciones? Cuando la lógica de un sistema de carrera es que tú vas avanzando y vas alcanzando posiciones dentro del área de tus competencias. Bueno, y no solo para el servidor público que merece como estímulo, ¿verdad? Y se ha ganado un ascenso, por ejemplo, una ratificación, sino para
el propio Estado, que entonces va a perder toda la experiencia y la capacidad de ese servidor si lo coloca a vegetar o no le asigna ninguna funciones. Eso es una de las cosas más lamentables. Hay que decir que muchos de estos fiscales que son producto de la primera ola de reforma, se ha invertido muchos recursos, mucho tiempo en formación, en capacitación, han cultivado experiencia y ahora mismo pues lo tenemos en el Ministerio Público sin funciones, sin posibilidad de que puedan tener asignaciones de mayores responsabilidades, no lo pueden desvincular, entonces lo tenemos en una especie vegetando. Por eso tenemos una carrera en el Ministerio Público que es como un embudo, que viene de un proceso totalmente distorsionado, que cuando llega al punto de ascenso después de ser fiscal titular, entonces no hay espacio para todo el mundo. Entonces, obviamente, se debe hacer una revisión total del funcionamiento de la carrera del Ministerio Público. Para hacer esa revisión, Carlos, ¿se tendría que poner en marcha alguna reforma legal o en lo que establece la propia ley tiene la posibilidad de hacer esa revisión sin ningún inconveniente? Yo creo que es posible con las disposiciones normativas existentes No hay que y cambiarlo. sobre todo la adopción de políticas de escalafón, el diseño de los instrumentos de evaluación de desempeño, me parece que son elementos fundamentales, y lo más importante es existir una voluntad de verdaderamente establecer una carrera administrativa, pero una carrera administrativa que obedezca a la meritocracia y que garantice la independencia de los miembros del Ministerio Público en sus distintas instancias, porque muchas veces se habla de la carrera, pero en el caso de la República Dominicana, para evitar cualquier distorsión o cualquier malinterpretación que se pueda hacer, tenemos que hablar que necesitamos una carrera del Ministerio Público que garantice su independencia, porque hay otro tipo de carrera. Hay un tipo de carrera que genera una distorsión que es para garantizar impunidad, que puede ser lo que se pretenda instalar en los actuales momentos en la República Dominicana y por eso, o se quiera profundizar. Por eso hay que estar muy atento a, bueno, ya este proceso de designación de estos fiscales pues ya ha concluido, se ha consumado, pero el llamado que se hace para el Consejo de la Magistratura, yo creo que ahí hay que prestar suficiente atención. Me parece que con relación al Ministerio Público, tenemos que reconocer que además su proceso de fortalecimiento, además de la implementación de la carrera, pues cruza por garantizar mayores niveles de independencia, de autonomía en la función y la gestión de los fiscales, porque sabemos, aunque se sientan con niveles de temores a expresarlo públicamente, pero sabemos que los fiscales en los actuales momentos en la República Dominicana se sienten perseguidos, se sienten monitoreados, se sienten vigilados, sienten temor, no pueden hablar. Para nadie es un secreto que hay una política muy restrictiva de comunicación. Descentralización. ¿Qué tanto de eso? Descentralización total que solamente puede hablar la máxima autoridad cuando él decide convocar a algo que él llama tanto de rueda de eso prensa. es centralización, concentración de poder unipersonal y qué tanto podría decirse, bueno, es una labor de supervisión para evitar cualquier desvío? Es decir, ¿obedece eso a una política respecto al Ministerio Público o es la discrecionalidad del funcionario? Mira, eso no se había visto nunca en el país, un nivel de control con relación a la relación de los y las fiscales con los medios de comunicación, porque cada fiscal tiene sus funciones, sus competencias y tiene también su mandato muy claro y obviamente, no obstante pertenecer a una unidad que es indivisible, pero también tiene sus propios niveles de independencia con relación a sus actuaciones y sus funciones, sobre todo cuando hablamos de un fiscal titular de una demarcación determinada. Y en
en la medida que el Ministerio Público se puede fortalecer como institución, es en la medida de que cada uno de los fiscales tiene las capacidades de tomar acciones y tomar decisiones producto de su mandato y no subordinado a una jerarquía autoritaria de jefismo, de mandato, que no debe existir al interior del Ministerio Público. Sino por algo existen las jurisdicciones. Debe existir, exacto, las jurisdicciones, y debe existir como jerarquía o como mandato, bueno, lo que establece la Constitución y lo que establecen las leyes. Pero más de ahí, los fiscales tienen que tener toda la autonomía de la gestión administrativa, financiera, de investigación, de su jurisdicción específica. Entonces, obviamente, en los actuales momentos nos encontramos con una situación muy difícil al interior del Ministerio Público. Lamentable que la organización de fiscales no es mucho más activa, no es mucho más beligerante, jugando un rol de defensa de la institucionalidad y sobre todo de la carrera o el estatuto del Ministerio Público. Me parece que pudieran jugar un rol mucho más activo. No lo están jugando. Prácticamente no ha dicho nada. No ha dicho nada, y la información que manejamos es que existe al interior un malestar, pero también existen los temores de expresarse por la represalia que eso puede acarrear. Bueno, Carlos, lo cierto, bueno, ya ocurrió, es un hecho, ¿verdad?, que se dio esta selección, más que elección, ¿verdad? Sí. Ya sabemos que servidores y servidoras que la gente tenía... Pero todavía tenemos que estar atentos porque, o sea, hay una incertidumbre con los que hoy son ex fiscales titulares. O sea, bueno, que ¿qué va a pasar con esa gente? Guarda la esperanza de que vayan a servir a otras instancias dentro del mismo Ministerio Público. Uno no sabe dónde. Pero ¿cuál? Porque es que es muy difícil para un fiscal titular de carrera pasar ahora a ser miembro... Un subordinado de alguien, o sea... O estar en una instancia en que no podrá hacer nada. Sus conocimientos se desperdiciarían. Es decir, toda la experiencia de la ex fiscal... Quien debe estar más interesado en el sector privado. Debe estar Olga Dinayavería, por ejemplo, sí. Luisa Liranzo, entre otros. Uno no sabe qué irán a hacer. Entonces, eso es un botón que muestra que la carrera del Ministerio Público es una ficción en la República Dominicana. Ahora bien... Porque después de esas fiscales durar 10, 15 años, ¿por qué no pueden continuar cuando todavía tienen muchísimo que aportar al interior del Ministerio Público? Son personas jóvenes, se prepararon, el Estado invirtió en ellos, ¿verdad?, para que fueran buenos servidores, entonces estamos como desperdiciando. Entonces a alguien se le ocurrió hacer un concurso interno que no correspondía a ningún concurso interno. La ley habla, pero en el caso de ellas, ¿no? Una evaluación de desempeño, y esa evaluación de desempeño tenía que tener pues una promoción a otra función de mayores niveles de responsabilidad. Entonces eso dice claramente de qué carrera del Ministerio Público nosotros estamos hablando en los actuales momentos en la República Dominicana. Bueno, pero de quienes entraron ahora o que fueron ascendidos, uno no puede simplemente decir, bueno, no sirve, eso no. Porque hay gente incluso que, lo que dicen quienes le conocen, gente con credibilidad, es que tienen la suficiencia profesional. Ahora bien, como ellos están ante un gran sector de la opinión pública en la mirilla, tienen que legitimarse. Yo pongo el ejemplo siempre de lo que ocurrió cuando el expresidente Fernández en su momento canceló al doctor Guillermo Moreno, que era fiscal del Distrito Nacional, que tenía un gran aval en la sociedad. Traen a Domínguez Brito, a Francisco Domínguez Brito de Santiago, y había dudas porque mucha gente, sobre todo aquí en la capital, no conocía a Francisco Domínguez Brito, pero él, con su quehacer, se legitimó en gran medida. La gente vio que era una persona que era capaz de hacer un trabajo, que no convenía en malas acciones, y eso le dio su aval también en su momento. Sí. O sea, que pudieran quienes entran ahora, ¿verdad?, independientemente de todas las dudas que generó ese proceso, ganarse el apoyo con sus actuaciones. Mira, fíjate que yo me refiero al procedimiento, trato de referirme a las debilidades de la carrera del Ministerio Público. Más que a las personas. Cómo los instrumentos y las herramientas para medir la meritocracia y para garantizar los ascensos no se aplicaron,
que no me he referido a las personas, ni a las que salen con su nombre, ni a las que entran. No tengo duda que de las personas que fueron designadas ahora hay fiscales de carrera, hay fiscales que tienen sus competencias para ocupar incluso las funciones a las cuales fueron designados. Pero con más razón era necesario que ese proceso pueda estar rodeado de los mayores niveles de credibilidad, de confianza y que pueda fortalecer la percepción que tiene la ciudadanía o la imagen que tiene la ciudadanía del Ministerio Público. Entonces, lamentablemente, para muchos de estos jóvenes fiscales, algunos muy buenos de los que fueron designados ahora, probablemente con todos los méritos para hacerlo, se ven en una situación de que tienen que hacer un esfuerzo doble de demostrar a la sociedad que tienen las competencias para desarrollar sus funciones. Pero también yo pienso que lo más importante no es únicamente sus competencias técnicas y profesionales, sino también que puedan demostrar que tienen la independencia de actuación, que no dependen de un procurador general de la República para sus actuaciones, que esas llamadas no la toman, que tienen independencia política partidaria o que también tienen independencia de cualquier grupo económico. A mí me parece que eso tendrán la oportunidad de demostrarlo en la práctica concreta y que la sociedad debe estar totalmente vigilante con relación a estos fiscales, como lo debe estar siempre, porque no podemos quedarnos únicamente en sus competencias profesionales o el tiempo que tienen en el Ministerio Público, sino que debemos partir del análisis y de la intencionalidad e hipótesis de captura de todas las institucionalidades del Estado Dominicano y que el Procurador General de la República es un alfil del danilismo y que en esas condiciones tratar de tener a disposición fiscales como ha sido en años anteriores con otros procuradores que tratan de agenciarse lealtades con los fiscales, pues que estos que fueron designados ahora puedan enviar un mensaje muy claro a la sociedad de que existe una relación muy estrecha entre sus competencias profesionales y éticas y el desempeño independiente de sus funciones, porque sabemos cómo ha sido en el país en los últimos años, cómo los procuradores generales de la República, de manera muy particular el caso de Radamés Jiménez, que quería tener sus fiscales, y la forma de actuación del procurador actual, Jean Alain Rodríguez, también conducen a niveles de manejo de esa naturaleza, y lo digo por el clima laboral que hay actualmente al interior del Ministerio Público, como ante violaciones que se presentan con relación a los derechos de los servidores públicos, pues hay un silencio, y hay un silencio porque los servidores públicos conocen cómo se maneja la actual Procurador General de la República. Carlos, si tuviésemos que dar algunos pasos para fortalecer la institucionalidad en la parte del Ministerio Público, ¿dónde tendríamos que hacer énfasis? Porque ya sabemos que los cambios que se dieron a partir de la reforma constitucional después de la crisis de 1994, de alguna manera esas fueron las olas de cambio, tanto en los tribunales como en el Ministerio Público. Se crearon la escuela del Ministerio Público, la escuela de la judicatura. Sí. ¿Se agotaron esas reformas o tú piensas que todavía son rescatables y si se fortalecen ciertos puntos, ciertas áreas? Yo pienso que son rescatables y pienso que en sus primeros 10 años tuvieron frutos importantes. Pero también hay que decir que se frenaron esas reformas y que estamos ahora mismo en una especie de punto de retroceso con relación a esos avances. Y por eso es la importancia de nosotros poder tener una valoración de lo que ha sido el Estatuto del Ministerio Público, la Ley Orgánica del Ministerio Público, con relación a sus niveles de cumplimiento, a sus niveles de implementación,
que permitan pues garantizar un relanzamiento de la reforma del Ministerio Público. Obviamente tenemos que partir de un punto que es importante y que me parece que es uno de los aspectos más sensibles, y es que independientemente que el procurador sea nombrado por el Poder Ejecutivo, que es un punto que en algún momento vamos a tener que revisarlo y pensar qué otra modalidad, pero nosotros tenemos que exigirle al presidente que independientemente que sea una función de libre nombramiento y que él debe designar quién es el procurador, no tiene que ser un dirigente político, no tiene que ser un cuadro político, no tiene que ser del comité central, no tiene que ser del comité político, no tiene que ser un procurador que sea aspirante a presidente. Y estoy pensando en los últimos procuradores, Jean Alain Rodríguez, Francisco Domínguez Brito y Radamés Jiménez. O sea, porque muchas veces... No aspira a presidente, pero aspira a que vuelva un presidente. Exacto, es un hombre clave de... Entonces, yo digo, porque muchas veces nosotros nos enredamos en la modalidad que se selecciona. Y yo digo, mira, probablemente en el corto plazo no será posible modificar la Constitución para esos fines. Pero el presidente no tiene que nombrar un dirigente político. O sea, porque nombrar a un miembro del comité central... Si es una discrecionalidad del presidente, Carlos, tendría que tener el presidente una profunda convicción de que eso no es conveniente para el país y dejar a un lado sus intereses políticos, grupales o personales para poder hacer esa designación en alguien que esté un poco por encima o al margen de eso. Pero que del comité central, o sea, porque es que es muy evidente, es un miembro del comité central y un abanderado de la reelección que tú has asignado en la Procuraduría General de la República, y obviamente cualquier actuación, los intereses políticos partidarios van a pesar y están pesando, y por eso no avanzamos al ritmo que requerimos en el fortalecimiento del Ministerio Público, que se pueda traducir a un Ministerio Público proactivo en la investigación del crimen, del delito, en la imputación y yo te diría incluso que, aunque esté vinculado a un partido, si es una persona, primero yo digo como que se respete mucho a sí mismo y que tenga sus convicciones bien definidas, no importa, porque yo te voy a poner casos que ha habido, y uno que recuerdo así es el del doctor... Virgilio Bello Rosa. Virgilio Bello Rosa fue nombrado por Hipólito. Sí. Hubo cosas en las que él no estuvo de acuerdo, Hipólito lo quitó. Se puso a alguien que... Y hubo también, en el caso de él, casos trabajados en ese momento en DEPRECO que no pasaban de su despacho. Porque eso hay que decirlo también. Y de eso tenemos conocimiento de causa. Cuando estaba Jesús Félix. Jesús Félix. También. Porque es que al final el actor político toma decisiones políticas. Puede ser serio y pesa las decisiones políticas. Entonces, ¿cómo nosotros logramos un nivel de independencia del Ministerio Público que no cruce por los intereses políticos? Entonces, sí, esa es la gran tarea. Pienso entonces que es absolutamente necesario que eso se establezca de manera legal, que no tenga vinculación. Porque sí, siempre está esa tentación. Sí, no, eso tiene que estar muy claro. Incluso nosotros tenemos que plantearnos la forma de designación. Si debe ser, si ese método que tenemos, que el presidente que lo designa, es el método que tenemos que continuar, o si puede ser a través de una terna. Tenemos que repensar eso, pero también tenemos que pensar si nosotros, y eso estuvo en un momento en el país discutiéndose lo de un Ministerio de Justicia, también para separar las funciones de investigación del Ministerio Público y lo que son las funciones administrativas. Pero aquí tenemos que pensar también si el sistema penitenciario tiene que seguir dependiendo de la Procuraduría General de la República, que absorbe más del 50% del presupuesto. Entonces esas podrían ser... hay un conjunto... Esas podrían ser, Carlos, vamos a decir, materias para la próxima ola de reforma, si es que se lleva a cabo. Yo pienso que sí. Lo que quería distinguir en el diálogo que estamos sosteniendo ahora es que hay cuestiones que hay que pensarlas como en lo inmediato. Hay otras que son ya a un mediano plazo, porque ahora uno plantear de la posibilidad de reformar la Constitución para este proceso de reforma pueden despertar... Es peligroso. Es peligroso. Pueden despertar otras ideas. Vamos a una pausa, Carlos. Volvemos y continuamos.
Muchas gracias por acompañarnos. Estamos conversando con el doctor Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, abogado, y estamos tratando el tema del Ministerio Público a raíz de los últimos cambios que se dieron con fiscales, procuradores especiales, las posibilidades de que podamos mejorar esta instancia tan importante para el quehacer de la justicia en República Dominicana, la procuración de justicia para la población. Bueno, entonces tú dices que en lo inmediato habría que fortalecer la independencia, ¿verdad? Buscar personas que actúen con criterio propio. Hay una parte que ya es la discrecionalidad de quien sea procurador, que no se tome tan en serio el poder unipersonal y que permita que cada quien haga su trabajo. Ya eso es un asunto que entonces lo decide el presidente, porque como es el que nombra con un decreto al procurador, y aquí hemos tenido unos procuradores bastante pintorescos en el pasado. Sí, pero se puede pensar también que no sea una designación de un abogado que venga desde fuera o que venga de una oficina privada a ser Procurador General de la República. Se le puede poner que lo designe el presidente sobre la base de algunos criterios, sobre la base, por pensar algo que se me ocurre ahora, de los 3 miembros del Ministerio Público de carrera más antiguos. De esos 3 tiene que designar el procurador. No, y que ya se han formado, o sea, esa reforma, perdón, que hablamos de la primera hora, ya tiene más de 20 años. Exacto. Entonces yo creo que ya hay gente que se ha formado bien. Entonces tú dices, mira, está bien, es el presidente que lo debe seleccionar. No estamos regateando esa atribución. Pero debe ser una designación de los fiscales de carrera que tengan más de 20 años, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo pienso que cuando existen la voluntad, la intención para garantizar que se implementen las políticas acorde con el interés general, siempre se pueden buscar alternativas que generen esos cambios. Lo malo es cuando no existe eso, cuando la intención política y el mandato que se hace es contrario a... Cuando el mandato es tratar de evitar las actuaciones independientes de los fiscales que puedan profundizar en investigaciones, que no tomen llamadas, porque no hay, a mí no me cabe la menor duda de que hay toda una intención de capturar todas las instituciones del Estado, seguirla capturando, sobre todo las instituciones que tienen responsabilidades en investigación, en control y en sanción. ¿Con cuáles fines? De agenciarse impunidad. Impunidad. Y ¿tú piensas que hay un plan dirigido desde las actuales autoridades al más alto nivel? Yo pienso que existe toda la intención y todos los pasos que se dan buscan tener que las entidades de investigación, de control y de sanción puedan obedecer, puedan no ser entidades que cumplan su rol y que cumplan sus funciones. Yo lo creo así. Y hay muchos ejemplos, y uno de ellos es la Cámara de Cuentas, por ejemplo. O sea, la Cámara de Cuentas y su designación, pues obviamente los resultados después de su designación, pues nos indica claramente que ha sido muy difícil tener una Cámara de Cuentas que juegue su rol, que cumpla sus funciones. Bueno, ya hemos hablado de lo que está pasando al interior del Ministerio Público o la situación de la Contraloría General de la República, que yo creo que sí hay que prestarle una atención importante porque todos los casos que se van generando de corrupción en las instituciones del Estado, lo más evidente, por ejemplo, el caso ONSA, por recordar algo, es porque no funcionó las unidades de control interno de la Contraloría General de la República. Entonces, yo pienso que sí. Que pero no funcionó, ¿en qué sentido, Carlos? Porque, bueno, la Contraloría envía sus auditores, ¿verdad? Muchas veces hay una contraparte dentro de la institución y yo sé de casos que ellos han dicho, mire, eso es irregular, eso no está bien, pero eso va a la Contraloría y se supone que con esos insumos algo debe hacerse. A veces ese auditor hace su trabajo. Es que no se genera ningún pago si la unidad de auditoría de la Contraloría no aprueba. Ah, bueno, es que entonces no se toman en serio esa labor. Entonces, si no
cumplen con su verificación previa de las normativas, de los procedimientos y no autorizar a los pagos, pues yo pienso que una práctica frecuente y recurrente. Es como la declaración de los patrimonios. Siempre se dice, no, que no lo ha hecho, no va a cobrar. Y nunca pasa. Claro que sí. Eso es un buen ejemplo. Bueno, y ese es un tema ya que con relación a la declaración de patrimonio, que ya yo pienso que tenemos que ir saliéndonos un poquito de si declararon o no, si no necesitamos a una Cámara de Cuentas que verdaderamente esté verificando la veracidad. Sí. Y ahí la Constitución, en su artículo 146, numeral 3, es muy clara con relación a la inversión del fardo de la prueba. Y la propia Ley de Declaración Jurada de Patrimonio habla también de la inversión del fardo de la prueba y también de la figura del enriquecimiento ilícito. Entonces necesitamos que las normativas se puedan aplicar y ahí tenemos como un órgano de control. Lo del fardo de la prueba es importante que la gente lo tenga presente, que el servidor público no es que le demuestren a él que él es corrupto, sino que él tiene que demostrar cómo obtuvo y eso es sencillo. Su patrimonio. Eso es sencillo. Por ejemplo, a ti te preguntan ahora, demuéstrame el origen de tu bien. Y tú dices, bueno, mis ingresos mensuales son tantos, yo tengo una clasecita en tal, gano tanto, tengo un préstamo de tanto, compré esto, debo esto. Eso es matemática, eso no cero mata cero. Sí, eso es muy sencillo. Entonces, fíjate como una función tan básica, un órgano de control, como en este caso la Cámara de Cuentas, pues no puede como satisfacer eso. Pero para que volvamos al hilo del asunto, Carlos, tú decías que evidentemente parece que hay un interés dirigido de controlar esas instancias tan importantes del Estado. Ministerio Público, ya vimos Cámara de Cuentas, pero viene a la otra parte ahora, son las altas cortes, en las cuales hay jueces que ya se les cumplió el tiempo, algunos por edad, otros que tienen condición de salud o lo que fuere, y que hay que cambiar. Estamos hablando del Tribunal Constitucional, por un lado, ya se cambió el electoral, ¿verdad? El electoral. Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Ahí, ¿qué tú piensas que puede pasar si sigue esa misma lógica? Bueno, ciertamente debemos estar con muchos niveles de preocupaciones, de prestar atención y sobre todo de tratar de incidir para que la selección tanto de los miembros del Tribunal Constitucional como de la Suprema Corte de Justicia pueda estar apegada a criterios de independencia, de racionalidad, de competencia, de pulcritud de los miembros que puedan ser seleccionados. Lo primero que tenemos que señalar es que tenemos un mal de origen y es la Constitución del 2010. O sea, una Constitución que tiene una composición del Consejo Nacional de la Magistratura en el cual pues el Partido de la Liberación Dominicana tiene una mayoría aplastante. El partido que está en el gobierno, y en este caso es el PLD, y cuando comenzó el PLD, solo ha habido un periodo en que no estaba el PLD. Exacto. Que tienen todos los miembros, con excepción del senador de la oposición y la diputada de la oposición. Pero no olvidemos que en ese consejo de la magistratura se incluye al Procurador General de la República. Que es un hombre del presidente. Que es un hombre que lo designa el presidente. Sí. Pero que el presidente también tiene un voto ahí. Tiene un voto también. Y de mucho peso. Tiene un voto de mucho peso. Entonces, bueno, tiene una mayoría. Entonces, en este caso, lo más es apelar a la sensatez. Apelar a la sensatez. Es decir, tenemos al presidente de la República, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, en cada una de las cámaras, uno que no sea del partido de gobierno. Exacto. O sea que de ahí son ¿Y dos. el procurador? Y el procurador, otro voto del presidente. O sea que están en desventaja, como quieran. No, totalmente. Entonces, es un tema que tenemos pendiente en el país. Tiene que haber un proceso de reforma de esa composición, obligatoriamente. Pero ahí hay que reformar la Constitución. Sí, obviamente. Es que la mayoría de los cambios profundos y estructurales cruzan por una reforma constitucional en el país. Porque esa Constitución del 2010 dejó unos cuantos cabos bien amarrados. Pero ya hay otra. Y ahí la Constitución del 15, pero que esa nada más fue para un solo aspecto. Eso fue para un solo aspecto. Pero esa Constitución
hay que señalar que empezó a generar las condiciones de ese blindaje institucional. Y lo que estamos viendo ahora es cómo se operativiza ese blindaje a nivel ya de las instituciones que permitan garantizar los niveles de impunidad que hemos tenido en el país en los últimos años. Entonces, ¿a qué apelar? Bueno, tenemos está la ley del Consejo de la Magistratura, está su reglamento. Tenemos que apelar a que el proceso pueda ser muy claro, muy diáfano, que pueda ser muy transparente, que la ciudadanía tenga la posibilidad de proponer, de objetar en algunos casos. Yo me parece que tiene que haber mucha claridad con la lista de los aspirantes, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus condiciones y que todos podamos ser veedores de ese proceso. Eso ha pasado en otras oportunidades, esa es la realidad y la sociedad no ha logrado el nivel de presión necesario para que no... Para decirlo llanamente, la gente sí hace las propuestas, incluso Sí. listas de personas en una comunidad que entienden que hay un abogado con mérito y dice esta persona es valiosa, lo proponemos, pero a la gente le toman el pelo al final, le toman el pelo porque lo que hacen es que deciden por quienes ya están como negociados entre las partes que influyen ahí. No, y lo ideal también sería poder desarrollar un proceso que pueda orientar también, no solamente de los perfiles, sino también cuáles personas que están al interior de la judicatura, que probablemente han hecho carrera y que tienen una clara solvencia moral, aunque eso es algo muy subjetivo, de acuerdo a algunos, puedan ser... Pero eso es objetivo también. No, para mí es muy claro. Hay que ver la trayectoria de cuáles son sus actuaciones frente a casos importantes para la sociedad. Tiene que haber un nivel de... Ahí yo creo que hay mucha objetividad. Tiene que haber un nivel de veeduría, de observación, mucho más aguda, mucho más profunda. Creo que las organizaciones sociales, los medios de comunicación... Me parece incluso que las academias deberían tener una mayor participación. Debería permitírseles a las universidades, por ejemplo, que tienen sus escuelas de formación. Tener mucha claridad, por ejemplo, en el caso de la Suprema, toca una evaluación de desempeño. Entonces, esos instrumentos que se van a aplicar para evaluar el desempeño tienen que tener un alto criterio. Bueno, ahora que tú mencionas la Suprema, un alto criterio Carlos, técnico. Ahora mismo hay temores en círculo de gente que trabaja el tema de la justicia, el derecho, de que jueces y juezas probados, que tienen un gran aval, que la gente entiende que son íntegros, que son íntegras, que pudieran también ocurrir lo mismo que pasó en el Ministerio Público, que queden cesantes, simplemente Exacto. porque no son complacientes para determinados sectores políticos. Entonces, por eso es importante que los instrumentos que se van a utilizar para esa evaluación de desempeño tienen que tener un nivel de diseño altamente técnico y debe haber mucha claridad cómo va a ser ese proceso de evaluación. No puede dar espacio a lo subjetivo, ni puede dar espacio a las dudas, porque una evaluación de desempeño a un juez de la Suprema Corte de Justicia no es cualquier prueba. No es cualquier prueba, ni es un examen del ABC. Para que estemos claros, eso no es lo que se hace públicamente, que le hacen dos preguntas frente a la televisión. No debe ser eso. No, porque eso es para que son nuevos y quieren aspirar. Exacto, y no debe ser tampoco una evaluación del ABC del derecho, porque estamos hablando de jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso se tiene que poner sobre la mesa con mucha claridad, de manera que la sociedad pueda ver y pueda juzgar de la forma más profunda el proceso que se va siguiendo. Y esperemos que este proceso no lleve mayores niveles de desconfianza de las instituciones en la República Dominicana, que desde mi punto de vista no resisten mucho, no resisten mucho más desconfianza de la que ya han generado sus prácticas, sus actuaciones y la demanda, el anhelo de la población de poder contar con un poder judicial que sea fuerte y que Por lo que tú me dices, Carlos, entonces
se puede considerar que esta debería ser, independientemente de lo que pase ahora con estas sustituciones, evaluaciones y elecciones de jueces para esas altas cortes, esta debería ser una de las banderas de lucha más importantes de la sociedad, así como se exige fin de la impunidad, castigo a la corrupción, porque yo creo que sin una las demás no se podrán conseguir, porque incluso se puede encartar a un grupo de personas, se pueden imputar, se pueden someter, pero uno sabe aquí el fin que tienen muchos casos de alta corrupción, debido a que no hay confianza en que finalmente haya en número los jueces suficientes con ese convencimiento como para castigar a un político con mucho poder e influencia que haya incurrido en corrupción. No, totalmente. Yo pienso que es una prioridad para los próximos meses de la sociedad, de las organizaciones de sociedad civil de manera muy específica, estar al tanto del proceso. Ahora ya el 2 es la primera reunión que ha convocado el 2 de octubre, que ha convocado el presidente de la República, y de ahí en adelante pues se debe avanzar todo un proceso de incidencia, de demanda, de información, de claridad en los procedimientos, de veeduría, y seguro algunas organizaciones también estarán promoviendo algunos candidatos que entiendan que sean idóneos. Pero este proceso tiene que estar rodeado de mucho rigor en cuanto a la publicidad, la información de todo el proceso, con relación a los instrumentos que se utilicen para la evaluación, mucha claridad con relación al perfil de los candidatos, de cómo se van a seleccionar. O sea, es lo que la sociedad espera, demanda, de manera que podamos reducir las debilidades propias que tiene la actual composición de la Suprema Corte de Justicia y del propio Tribunal Constitucional, y que no podamos tener en esta coyuntura política un presidente que ha estado, sus allegados, promoviendo la reelección, tratar de hacerse un traje a la medida, o que la designación de los puestos de las altas cortes sean parte también de la rebatiña de las diferencias entre los seguidores de Danilo Medina y Leonel Fernández. Yo pienso que también por la coyuntura que vivimos es un elemento que está ahí, que está pendiente, que es importante observar y tener mucha claridad, que toda diferencia que se genera al interior del Partido de la Liberación Dominicana entre sus dos tendencias, pues se reflejen de manera inmediata en la designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional o en otros órganos que sean y que estén pendientes. Porque ese es otro asunto, es decir, hay una especie de golpe por golpe ahí, es decir, la gente de Leonel Fernández en su momento hizo eso, claro, se blindó. Exacto. Es decir, colocaron a personas que, bueno, ya vimos lo que pasó con quien era entonces el director de lo que ahora es Pesca, ¿verdad? Sí. Que ahora uno lo ve, incluso está haciendo campaña por Leonel Fernández. Otoniel Bonilla. Exacto, sí. Se archivó el expediente de Félix Bautista, y después se prestó a cosas peores, con unas supuestas indagaciones que hizo el Senado y que invitaron gente de los medios ahí a tratar de intimidarlos y todo eso. Entonces la gente de Danilo dice, no vamos a ser tontos nosotros, si nos vamos del poder vamos a irnos bien cuidados. No, y después de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inadmisible el recurso vinculado al tema de la reelección. Ellos dicen que no, hay unas lecturas que hacen unos abogados que dicen que no es exactamente. Entonces no los abogados leen de una forma que ninguno de los demás sabemos leer. Entonces se necesita que otro tribunal que lo lea diferente. Dicen, sí, es una cosa, yo he visto unas interpretaciones que digo, son creativos. Pues yo lo leo muy claro lo que dice, ¿verdad? Sí, no, pues yo no sé, yo no soy abogado, pero veo que uno dice que no, que todavía, que entonces están buscando como un bajadero a eso, ¿no? Sí. Bueno, precisamente respecto a ese fantasma que está ahí de una reforma constitucional, ¿tú piensas que hay posibilidad en estos momentos de que se puedan embarcar en esa empresa de reformar la Constitución para restablecer, si no
la repostulación inmediata de Danilo, porque lo que dicen que ellos están negociando para no irse fuera del poder sin la posibilidad de un retorno, debido a que aquello de la soledad, y además de que si entonces ellos no tienen posibilidad de volver, los pueden golpear, ya sea la gente de Leonel o la oposición se asume el poder. ¿Tú piensas que eso es posible? Mira, es lamentable y es muy grave que en el país tenemos que volver a estos debates del fantasma de la reelección y tanto daño que ha hecho a la tan débil democracia de la República Dominicana. Yo pienso que sería una aventura tratar de imponer en el Congreso una modificación a la Constitución para ver el tema de la reelección, la repostulación o que pueda volver. Digo, la única forma es que lo pueda imponer con una maquinaria mecánica que tiene en el danilismo, en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero las condiciones a nivel de la sociedad me parece que serían muy dañinas, serían desastrosas, porque está muy claro que el país ha sido sometido en su historia a procesos de reelección que verdaderamente terminan generando tantos retrocesos, tanto daño a la débil democracia, por lo que esto implica, por lo que esto trae en una cultura política tan precaria, tan limitada, donde el abuso de poder, el clientelismo, donde la corrupción se pone de manifiesto. Yo me atrevería a decir que reelección para mí es casi como promover la corrupción, por lo que hemos visto, no solamente por lo que hemos leído en la historia, sino por lo que hemos visto en procesos de esta naturaleza. Y nos parece que las condiciones y los pronunciamientos ya que distintos sectores de la sociedad han realizado con relación a la reelección envía un mensaje como muy claro de que independientemente que los danilistas estén en la reelección, pienso que hay amplios sectores democráticos del país que han planteado ya que esto sería un duro golpe a la institucionalidad democrática del país. Vamos a una nueva pausa, con tu permiso. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el doctor Carlos Pimentel, abogado, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Bueno, eso en lo que tiene que ver con la justicia, las altas cortes, el Ministerio Público, pero hay otros temas importantes para la sociedad, para la institucionalidad. Estamos, por ejemplo, en medio de un debate, sobre todo los actores políticos con la Junta, del reglamento para la puesta en vigencia de la ley de partidos recientemente aprobada. Y además está pendiente, y ya está en manos de una comisión en el Congreso, la reforma para adaptarla a la Constitución del 10 de la ley electoral. Sobre el reglamento, ¿cuáles puntos ustedes piensan que deben quedar claros y no dejar ningún lugar a duda? Bueno, sin lugar a dudas, la Junta ha presentado este primer reglamento. Un borrador. Pero la ley le manda a 4 reglamentos. Entonces, vamos a ir discutiendo este borrador, pero no olvidemos que hace falta el reglamento de campaña y publicidad, el reglamento vinculado a el registro de donantes de las campañas de los partidos. Pero con relación a este primer reglamento... Que a mí me pareció que como que es uno solo que quiere abarcarlo todo, no sé. ¿Tú dices la propuesta actual? Sí, este borrador. Sí, tiene la característica de ser una especie como de reglamento general de aplicación de la ley. Nos parece básicamente 2 elementos importantes que deben precisarse aún más para evitar que dejemos a la interpretación. Y es que verdaderamente ayude a regular los tiempos de campaña
Y el reglamento abre una ventana que no teníamos, porque la ley habla de los tiempos preelectoral, pre-campaña y la campaña. Pero el reglamento abre un tiempo más, que es como una especie de pre-campaña de la pre-campaña. O sea, que en los una pre para la primaria. PPP, sí, la PPP la hemos denominado en participación ciudadana. O sea, tú tienes una pre-campaña de la pre-campaña. Porque en sí la campaña para la primaria es una pre-campaña. Exacto. Entonces, si agregan una pre para la pre. Exacto. Y que la ley no lo establece, obviamente, porque uno de los principios que busca la normativa es tratar de controlar los tiempos de campaña, no ampliarlo. De aprobarse con esas condiciones, entonces nosotros estamos hablando que tendríamos casi 2 años de campaña electoral, porque mira un ejemplo muy sencillo. Ahora mismo hay algunos candidatos que, violando la ley y la resolución de la Junta, están en actividades proselitistas, ¿verdad? ¿Qué son esos? Eso se supone que es una pre-campaña. Esos no son precandidatos a nada. No son precandidatos. No, legalmente no. No. Esos son aspiraciones. Aspirantes. Sí, son sí. aspirantes a precandidatos. Sí. Entonces parece que desde ahí que empieza ese periodo que le ha agregado el reglamento. En todo eso, en los políticos hay una gran hipocresía, porque si tú le preguntas a muchos de ellos, aunque tú lo ves que sus seguidores colocan letreros y dicen fulano 2020, y dicen, no estamos en campaña, estamos haciendo contacto con la gente. Sí. Estamos presentando saludos a los compañeros, pero todo el mundo sabe que es en campaña que están. Claro, y entonces lo grave que tiene de cuando la ley trata de regular los tiempos y los regula en todos sus conceptos y sus principios, regula el tiempo, pero entonces en las disposiciones precisas, entonces pues no hay tal regulación. Y el reglamento pues incluye este ingrediente que sí nos llamó mucho a preocupación. Esto sumado que en la medida de que existen estas distorsiones con relación a los tiempos de campaña, pues eso mismo pasa también con los gastos de campaña. Pero vamos a ver, esa pre-campaña, ¿de qué tiempo a qué tiempo iría? ¿Cómo es la cosa? Pues nosotros tenemos, a partir de junio del próximo año, es que empiezan la pre-campaña. Pre-campaña para la precandidatura. Exacto. Entonces es la pre. No, la pre es desde ahora entonces. Desde ahora. Desde ahora es la pre. O sea, que al final tenemos 2 años. Como está planteado. Lo que todo el mundo decía que había que regular. Entonces claro en la práctica lo que se está dando es formalidad. Correcto. Entonces eso sí nos llama mucha preocupación y eso hicimos unas observaciones muy puntuales con relación al reglamento. Y de igual manera también nos parece que hace falta precisar un poquito los topes de los gastos de campaña para los precandidatos, porque si estimamos que para un candidato presidencial el tope son alrededor de 500 millones de pesos y el reglamento de una manera muy ambigua establece que sería el mismo tope para un precandidato también, eso quiere decir que un precandidato presidencial tendría un tope de 500 millones y si es candidato 500 millones más, solamente esa persona tendría un tope por los 2 periodos de casi 1.000 millones de pesos. Eso parece ser cuantiosos recursos, ¿no? Demasiado dinero. Entonces, eso es un tema que también hay que como precisarlo con relación a los topes de los candidatos. El tope de los candidatos, de los precandidatos o de los precandidatos. O sea, ¿el tope de qué? Había una cosa que me inquieta también. ¿Quién? Se supone que es la Junta, ¿no? Pero no es demasiado trabajo la vigilancia, supervisión de que se cumpla todo esto. Porque la Junta tiene que organizar las elecciones, pero al mismo tiempo ver si no se pasó de tiempo a la campaña, si no gastó de más, si no ocupó más tiempo que el otro en los medios, todas esas cosas. Me parece que es un trabajo muy arduo. Sí, y ciertamente con la ley que se aprobó, la Junta va a tener más responsabilidad y más funciones. Va a cargar pesado. Y para el proceso electoral dentro de 15 meses, la carga es importante. Sobre todo porque tienen que organizar las primarias de los partidos que decidan. Estamos hablando que tendría que organizar, primero tendría que sacar estos 4 reglamentos, que se aprueben estos 4 reglamentos. Organizar las elecciones de febrero del 20 y de mayo del 20. Y antes de eso tiene que organizar los procesos de los partidos que decidan hacer su primaria y organizarlo y tener resultados. O sea,
Y el calendario electoral que se presentó recientemente está bien ajustado, está muy ajustado, y la Junta Central Electoral sin lugar a duda tiene un compromiso enorme que ojalá que lo pueda cumplir, y que las organizaciones políticas y las organizaciones sociales pues podamos aportar para que la Junta pueda salir airiosa de todo este proceso. Si lo dejan aportar a ustedes, porque a veces no quieren que ustedes observen mucho. Sí, nosotros vamos a hacer nuestra Cuando contribución, no conviene, y vamos a hacer los llaman. vamos a hacer nuestra colaboración como siempre. Muchísimas gracias a Carlos Pimentel, abogado, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Bueno, yo creo que este es un tema que tendremos que volver de nuevo a hablar sobre todas estas cosas, porque de verdad que es como para preocuparse. Muchas gracias. Amigas, ustedes no se vayan, porque hay más en Acento TV.